Buen día, estimada comunidad de la Red Literaria Peruana. Mi nombre es Lucía Gómez, soy investigadora y docente, y hoy iniciamos con el primer conversatorio en el marco del proyecto Repensar el Archivo, autoras y autores peruanos del Siglos en Diálogo. Este proyecto ha sido ganador de los Estímulos Económicos para la Cultura 2024 del Ministerio de Cultura. El objetivo de este proyecto es visibilizar a escritoras y escritores peruanos del siglos, ¿no? Este tránsito del siglo XIX al XX, que no han sido muy estudiados por parte de la crítica literaria, pero que consideramos muy representativos en este periodo. Ahora, como se sabe, los escritores en este contexto escribían en revistas y periódicos, ¿no? Estos experimentaron una nueva dinámica de mercado, ¿no? En la cual se insertan, pero que también cuestionan. Los 8 escritores seleccionados, bueno, el primero de ellos es Jorge Miota, con dos de sus crónicas, con las crónicas La Calle y Art Nouveau, ambas publicadas en la revista Actualidades. El siguiente de ellos es Ventura García Calderón Rey. Eh, Hemos seleccionado dos crónicas de su libro Frívolamente, publicado en 1908. Asimismo, también hemos seleccionado escritoras, como en el caso de Amalia Puga de Lozada. La selección se ha dado en torno a su libro de relatos titulado El jabón de hiel, publicado en 1949. De igual manera, se ha seleccionado también a Lastenia Larriba de Llona, también con un libro de cuentos, de relatos no titulado Cuentos, publicado en 1919. Asimismo, también quisimos rescatar a dos escritoras arequipeñas, ¿no? Visibilizarlas también. Sé que se ha publicado en torno a sus obras, ¿no? Estas son Leonor Espinosa de Menéndez, con su obra Zarela, publicada en 1917, María Nieves y Bustamante, con su obra también Jorge o el Hijo del Pueblo, publicado en 1892. Por último, ¿no? Los dos últimos escritores seleccionados son José Antonio Román, con su libro también de relatos Almas Inquietas. Este libro se publica en el año 1914. Y por último, el escritor Augusto Morales, con su novela La Medusa, publicada en 1916, ¿no? Estos son los 8 escritores seleccionados en el marco del proyecto. Asimismo, también mencionar que este es el primero de los 4 conversatorios, ¿no? No solo van a ser estos conversatorios, sino también que hay una propuesta en cuanto a ensayos, ¿no? Que buscan incidir en el análisis de 2 escritores, ¿no? Ya se encuentra disponible en la página de la red literaria el primer ensayo en torno a la obra de los 2 primeros escritores que nos reúne justamente en este conversatorio. Bien, el título del conversatorio es Las crónicas de Jorge Miotti y Ventura García Calderón, ¿no? Entre el campo artístico y social. Nos acompaña la profesora Inaí Morales Pino, a la cual agradezco muchísimo por su participación, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido. Muchas gracias por estar con nosotros y por apoyarnos, ¿no? En este conversatorio. Bien. Como mencionaba, el conversatorio de hoy gira en torno a la obra de 2 autores, específicamente en torno a sus crónicas, ¿no? Estos escritores son Jorge Miota y Ventura García Calderón. En el caso de Jorge Miota, para hablar un poco acerca de ambos, Miota nace en Abancay en 1871. Sin embargo, en 1873, Abancay pasa a formar parte de Apurímac, ¿no? Ya no forma parte de Cusco, ¿no? He ahí que quizás muchos críticos literarios hablen en torno al nacimiento de Miota, ¿no? Algunos lo consideran cusqueño, otros lo consideran apurimeño, ¿no? Pero él, para acabar, digamos, con estas especulaciones, se autodenomina como de carácter interdepartamental, ¿no? Bien, Miota nace en Abancay,
pero se traslada a Lima, y en Lima es donde va a publicar en diversas revistas, como por ejemplo la revista Actualidades, la revista Contemporáneos, en Monos y Monadas, ¿no? Dentro también del Comercio, en su sección Variedades, ¿no? Va a ser un asiduo escritor dentro de este circuito, dentro de este mercado, ¿no? Em, bueno, otro punto también para precisar con respecto a Jorge Miota es que se le ha atribuido la autoría del cuento La pared del frente, ¿no? Hace poco, en el año 2021, se publica un estudio de David Owies, donde este investigador menciona que la autoría no le pertenece a Jorge Miota, sino más bien Miota viene a ser el traductor de este cuento, ¿no? Entonces, se descubre, digamos, también una nueva faceta de este escritor como traductor, ¿no? La crítica literaria le atribuyó por muchísimos años la paternidad de este cuento, ¿no? Sin embargo, hoy en día se sabe que él lo que hizo fue traducirlo, ¿no? Este cuento lo escribe el escritor Pierre Loti, ¿no? Y lo que Miota hace viene a ser la traducción, ¿no? Eso como un punto importante para resaltar. Bien, en el caso de Jorge Miota se ha seleccionado dos de sus crónicas publicadas en la revista Actualidades, ¿no? La primera de ellas, Art Nouveau, publicada en 1909, y también la crónica La Calle, publicada en el año 1904. Por su parte, Ventura García Calderón, él sí llega a publicar varios libros, ¿no? Ventura García Calderón nace en París en 1886, y a los pocos años de edad también su familia se traslada al Perú, ¿no? Es por ello que cursa estudios junto con sus hermanos en una escuela de Lima. También ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero luego tiene que retornar a Francia, ¿no? En Francia es donde va a escribir este libro que hemos seleccionado, ¿no? Publicado en 1908, Frívolamente. En este libro lo que se encuentran vienen a ser relatos, ¿no? En torno a la vida en París. Y él también se va a autodenominar como escritor de América, ¿no? Bien, las crónicas seleccionadas en el caso de Ventura García Calderón son París se divierte y El Palacio de la Mujer, ambas dentro del libro Frívolamente, publicado en 1908. Para comenzar, quisiera comentarles un poco acerca de la estructura de este conversatorio. Primero, empezaremos con un análisis, una reflexión en torno a el modernismo, ¿no? Cómo se concibe, cómo se comprende el modernismo en este periodo de entre siglos, ¿no? Asimismo, la idea que manejamos en torno a lo que viene a ser la crónica, ¿no? Mucho se ha hablado de las crónicas de Indias, ¿no? Como Guamán Poma de Ayala, Pedro Cieza de León, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Pero también hay otras crónicas que se escriben, ¿no? Como por ejemplo las crónicas modernistas, ¿no? Y por último, bueno, vamos a acabar con el análisis, ¿no? Con el análisis de las crónicas seleccionadas. Eh, También hablaremos en torno a las propuestas de cada uno de estos autores, ¿no? El diálogo que plantean ellos. Bien, con respecto al modernismo, el modernismo no debe ser entendido solo como un estilo y un lenguaje, ¿no? Tal como lo sugieren algunos críticos, sino como parte de un movimiento literario más vasto que refleja la transformación de la sociedad burguesa de su tiempo, ¿no? Muchos de los escritores denominados como modernistas, ¿no? Hablaron en torno a la presencia, a cómo ellos concebían, ¿no? La estancia de la burguesía, ¿no? Este estamento burgués. Los estudiosos que se han encargado de reflexionar en torno a estos periodos, hay varios investigadores, ¿no? Como el caso de Rafael Gutiérrez Girardot, Julio Ramos, Susana Rotker, Claudia de Rigrande, la propia profesora Ainay Morales Pino, la investigadora también Elena Grau Llevería, ¿no? Entonces son varios el investigador también Aníbal González, ¿no? Bien, ellos proponen, ¿no? O bueno,
En el caso de Rafael Gutiérrez Girardot, propone que el modernismo debe ser entendido no solo como una corriente o como una escuela literaria, ¿no? Sino más bien como un periodo cultural, ¿no? Para Rafael Gutiérrez Girardot, el modernismo, en su libro Modernismo, supuestos históricos y culturales, publicado en el año 1983, solo la liberación de diversos dogmas tradicionales permite expresar universalmente el propio mundo, la propia lengua, ¿no? Es decir, que bueno, esta era una cita de Rafael Gutiérrez Girardot, es decir, esta idea no resalta la importancia de la apertura a nuevas influencias y conceptos en la creación literaria, ¿no? Sugiriendo que el modernismo es una respuesta no solamente a crisis estéticas, sino también a cambios culturales y sociales profundos, ¿no? En esa misma línea, digamos que se encuentra el estudio de Julio Ramos, ¿no? En el estudio Desencuentros de la modernidad en América Latina, literatura y política en el siglo XIX, publicado en 1989, ¿no? En este estudio, Ramos aborda el término modernismo desde una perspectiva crítica, alejándose de las definiciones tradicionales que lo perciben como un movimiento estético literario. En lugar de eso, lo estudia como un fenómeno cultural complejo vinculado a la modernización desigual que se vive en América Latina y a las tensiones entre literatura, mercado y poder, ¿no? Otro estudio también importante que reflexiona en torno a este periodo y, y sobre la crónica en modernista es el de Susana Rotker, ¿no? Titulado La invención de la crónica. Este estudio se publica en 1992. En este, Rotker destaca la visión errada, ¿no? Que se ha construido alrededor de los escritores modernistas desde sus bases. Ella manifiesta que este error se sostuvo desde las bases, es decir, desde los contemporáneos a Darío, ¿no? Como señala en la siguiente cita, ¿no? La visión vicaria ingenua acerca del modernismo, la más superficial, se abrió camino en muchos medios académicos y hasta en los de difusión periodística. Una cosa es analizar la toma de conciencia de Darío eh, como el acto poético como definición del campo propio del discurso literario, y otra muy distinta es seguir repitiendo la enseñanza del modernismo solo como la fusión estetizante del simbolismo, el parnasianismo, el impresionismo y hasta el pitagorismo o el paganismo, ¿no? Para Rotker, estas malas interpretaciones, como mencioné, inician desde la época en la que surge el modernismo, ¿no? Propone como ejemplos los comentarios emitidos por un contemporáneo, Rubén Darío, eh, Rufino Blanco Fombona, ¿no? Quien manifestó que el estilo rubendariano consistía en la, abro cita, la más aquilatada gracia verbal, en un burbujeo de espumas líricas, en un frívolo sonreír de labios pintados, en una superficialidad cínica y luminosa, con algo exótico, preciosista, afectado e insincero, ¿no? Esta es una cita de Rotker del libro El modernismo y los poetas modernistas. Bueno, para la investigadora, aunque a menudo se ha criticado a los modernistas por su evasión de la realidad, estos utilizaban su escritura para criticar las aspiraciones burguesas y las limitaciones sociales de su tiempo. A través de la crónica y otros géneros, los autores exploraron la injusticia social, la desigualdad y el impacto de la modernización en diversas capas de la sociedad, ¿no? Para Rotker, ¿no? No solamente habría que concentrarnos en el análisis de los poemas, ¿no? Que se escribieron en este periodo, sino también en este género que resurge, ¿no? En este género que varios también de los escritores van a utilizar, ¿no? O van a emplear como lo es la crónica. Bien, con respecto a la crónica, ¿no? Rotker precisa también algunas ideas más, y a estas ideas se le suma el pensamiento también de Claudia Darrigrandi, ¿no? Rotker señala que la crónica modernista comienza a configurarse en este periodo, ¿no? Como un género distinto en el contexto del modernismo, que surge a finales del siglo XIX. Así se presenta como un punto de inflexión entre el periodismo y la literatura. A diferencia de los reporteros que se centraban en una narrativa más objetiva, los cronistas modernistas defendían su voz objetiva, lo que les permitía explorar sus propias visiones y experiencias en sus escritos. Esto representó un cambio importante en la forma de entender la realidad en la crónica. La investigadora resalta la importancia de revisar los textos que tradicionalmente han sido considerados menores, como las crónicas, ¿no? Hay que regresar hacia las crónicas, hay que analizarlas, ¿no?
porque contienen convenciones dominantes de su tiempo y pueden iluminar aspectos de la literatura que a menudo son omitidos, ¿no? Este estudio en torno a la crónica resuena también en Claudia Darrigrandi, ¿no? En la Crónica Latinoamericana, algunos apuntes sobre su estudio publicado en el 2002. La investigadora identifica tres momentos claves en el desarrollo de la crónica en Latinoamérica, ¿no? La primera, la crónica de Indias, luego la crónica impuesta por los modernistas, ¿no? O configurada dentro de este periodo, y la crónica a finales del, perdón, y la crónica actual, ¿no? Pero cuando se refiere a la crónica actual, alude más o menos a las crónicas publicadas entre el año que empiezan a publicarse en 1960 más o menos, ¿no? También destaca tres estudios fundamentales en torno a la crónica, ¿no? El estudio de Aníbal González, el estudio de Julio Ramos y el de Susana Rotker, ¿no? Darrigrandi va a concluir su estudio subrayando la importancia de releer la crónica latinoamericana desde la perspectiva de la crítica cultural. Además, sugiere que estas crónicas son más que meros relatos, ¿no? Funcionan como un espacio de debate sobre temas de actualidad y reflejan la historia y la evolución del pensamiento latinoamericano, ¿no? Bien, hemos precisado en estas ideas para comprender un poco más lo que significó este periodo, ¿no? Este periodo cultural denominado como modernismo, y también es cómo resurge la crónica dentro de este periodo, ¿no? Cómo se le observa. eh, Rotker llama a regresar a la crónica, a volver al estudio de la crónica, ¿no? Para ver las problemáticas sociales también que existían en este periodo, ¿no? Sí, profesor. Muchísimas, ay, perdónenme que estoy muy afónica, muy congestionada, pero bueno, gracias Lucía una vez más por la invitación, por el esfuerzo, por el trabajo y también quiero aprovechar de felicitarte a ti por el trabajo que has hecho, a las compañeras que forman parte del proyecto y al proyecto en sí, digamos, por la forma en la que lo han conceptualizado, como un proyecto que efectivamente contribuye, como señala el título, a repensar el archivo mediante no solamente la incorporación de otros textos, algunos de ellos soslayados, otros no tanto, sino sobre todo desde su puesta en diálogo, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos este periodo hay un énfasis en descubrir, ¿no? Decir, bueno, tengo algo que nadie más ha trabajado. Y creo que no solo el valor, el aporte va por allí, o por fijar verdades. Justamente tú comentabas el caso de Miota, de esta crónica de la cual él no era, digamos, luego se supo que no era autor, sino traductor, o incluso las mismas imprecisiones temporales. Fíjate que García Calderón, digamos, sí, Ventura García Calderón estaba en un lugar simbólico de alguna manera de mayor poder con respecto a Miota y se conocen más detalles en torno a su vida, el asunto de las fechas, ¿no? De la fecha de nacimiento, de muerte, que ya nos dicen, ¿no? De una condición de posibilidad para el ingreso a un discurso histórico que no detentan necesariamente otros autores. Entonces, cuando trabajamos con este archivo, nos encontramos con un archivo disgregado, efectivamente, ¿no? Atomizado también, pero también lleno de silencios y de tensiones. Entonces, un gesto político y constructivo en ese sentido tiene que ver con abordar estos textos en red, ¿no? Desde una perspectiva relacional que permita trazar diálogos, identificar ciertas convergencias, pero también identificar matices, tensiones o divergencias que justamente dan cuenta de la complejidad de este periodo al que, como sabes, yo me resisto a denominar modernismo. O sea, yo no asumo que el modernismo es una sinécdoque del periodo de entre siglos, sino que más bien prefiero hablar de entre siglos porque considero que esta misma categoría, ¿no? Esta taxonomía que responde a una estética e ideología, estética entendida como forma de presentación, que va de la mano con una ideología, una forma de construir sentido y comprender la realidad, es una de las tantas que coexisten y convergen en el periodo de entre siglos, es decir, en un periodo transicional hacia el siglo XX. Entonces, en gran medida, esta énfasis que la crítica posterior, no la de su momento, sino la crítica posterior, le confiere al modernismo, ha implicado también como un mayor silenciamiento de otras producciones literarias y culturales que
se dieron en este momento y que no encajan dentro de la tipificación taxonómica paradigmática del modernismo, pero que por supuesto dialogan en mayor o menor grado con esta matriz estético-ideológica que, como bien señalas, no solamente apunta a, digamos, a una exaltación del esteticismo, ¿no? Una mirada hiperestética o estetizante de la realidad, que busca ahondar en sensorialidades, ¿no? Musicalidades, texturas, este juego con la sinestesia, ¿no? Y con una primacía a la belleza, sino que efectivamente, como lo señalan Federico Onís, y otros críticos, está respondiendo, ¿no? Mediante el arte a una sociedad percibida en clave problemática, a una modernidad percibida como fallida, divergente, desigual o insatisfactoria. No en balde, esta estética surge hacia fines de siglo, cuando todas estas promesas y proyectos de nación y modernidad se empiezan a poner en entredicho, se ponderan desde sus reveses, desde las tensiones o problemáticas que surgen a partir de allí, y eso explica también el énfasis en el modernismo de buscar estas arcadias, estos imaginarios o estos espacios evasivos, incluso muchas veces distópicos, ¿no? No constructivos, no productivos, como formas de contestar el paradigma burgués, pero también como maneras de articular una contestación política o ético-política frente a un contexto que se concibe como insatisfactorio. Y esta insatisfacción también tiene que ver con la pérdida de poder, de legitimidad o de autoridad de estos artistas, de estos hombres de letras que ya no se conciben como los centrales para estos proyectos de organización social, sino que en este mismo marco emprenden un proceso de profesionalización, como bien señalabas, ¿no? Que permite el surgimiento, la consolidación de campos, de disciplinas, ¿no? Y esferas de acción que les da, por un lado, una mayor libertad artística a los autores como creadores, en tanto ya no tendrían que usar la literatura para hablar de, vamos, una función ideologizante, como diría Ángel Rama, ¿no? O un diálogo con la nación, sino que hay un espacio para un quehacer estético, propiamente dicho, de experimentación y de creación, pero que, como bien señalabas, esto va de la mano con una, digamos, nuevas necesidades, ¿no? Una dinámica de mercado en la cual ellos se insertan en tanto profesionales y profesionales de la escritura, y ahí es que entra la crónica, ¿no? Esta crónica periodística, como este género, muy vinculado a la emergencia también del periodismo, que muchas veces es el que les va a permitir una subsistencia, una generación de un ingreso a muchos de estos autores. Entonces es interesante porque en el corpus que ha seleccionado vamos a percibir cómo efectivamente desde el diálogo con el modernismo estos textos van a plantear una crítica a las dinámicas del mercado, a la sociedad burguesa, a los valores burgueses, al consumo, ¿verdad? Concebido como acrítico, bárbaro y demás, pero al mismo, lo que sería típicamente modernista, una postura, ¿no? Lo que va a señalar, la va a conceptualizar Silvia Morey como esa pose de artista, pero al mismo tiempo esta escritura es una escritura que no se adecua a las convenciones paradigmáticas de la creación estética, que ameritaría un tiempo, un espacio, un reposo, sino que es una escritura que en gran medida resulta casi maquinal, automática, ¿no? Que tiene se inserta en una dinámica serial, ¿no? De producción en serie, paradójicamente tan propia de la modernidad, en la cual ellos están insertos, pero de la que al mismo tiempo están constantemente quejándose, ¿no? Entonces, creo que es fascinante trabajar este género de la crónica, como bien señalabas, lo han abordado muchos críticos, muchos investigadores, Aníbal González, Julio Ramos, también Rotker, ¿no? Y Claudia Arrigrandi, que ha abordado estas crónicas vistas en una, como, de una perspectiva más amplia, perdón, no solo del entresiglo, pero que efectivamente es un género donde se condensan estas tensiones ideológicas y donde creo que se puede identificar muy bien como este problemático lugar o nuevo lugar que ocupan estos artistas, intelectuales, literatos en el marco de una modernidad frente a la cual ellos están siempre reticentes, ¿no? De la que son parte, pero de la que constantemente se están quejando, ¿no? Porque también hay una percepción, ¿no? De que estas realidades de nuestros países o incluso de las capitales, porque de las capitales metropolitanas a las que muchos de estos artistas se van a
desplazar, ¿no? Porque también es un momento en el cual se problematizan las fronteras de lo nacional, ¿no? Este mismo desencanto con respecto a sus contextos lleva a estos intelectuales a mudarse a Nueva York o a París, ¿no? A apostar por esta suerte de cosmopolitismo y ciudadanía de mundo, ¿verdad? Como otra forma de validación intelectual y estética y política también. Muchos también van a tener cargos diplomáticos, ¿no? Mejor o peor desempeñados, ¿no? Pero son formas también como que de sobrevivir en ese nuevo espacio y efectivamente, ¿no? Este género de la crónica visibiliza, ¿no? Toda esta tensión con respecto al rumbo que ha tenido la modernidad, sus pocos alcances en nuestros países o su crisis, su decadencia en estos países que se habrían anticipado, que se habrían construido intelectualmente como paradigmáticos, ¿no? O modélicos para un proyecto de modernidad, que es lo que veremos en los textos de García Calderón cuando desconstruye la idea de ese París estético y nos lo muestra como una suerte de pabellón lleno de galerías solamente para el consumo, ¿no? Entonces hay como este desencanto, desencuentro, pero que también, retomando el término de Ramos, perdónenme, pero que también dice mucho acerca de este problemático lugar de estos artistas intelectuales, ¿no? Que de alguna forma están construyendo estos mundos eh, en su cabeza, ¿no? Una idea de lo que ha de ser la realidad con la cual se están confrontando constantemente, ¿no? Sí, 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 profesora. Coincido porque además, como usted menciona, Ventura García Calderón también fue diplomático, ¿no? Estrechó vínculos con la política, ¿no? En el caso de Jorge Miota, desde muy temprana edad aprendió el francés, ¿no? He ahí que podía leer autores que escribían desde allá, ¿no? Es más, también hay una parte dentro de su vida, ¿no? Donde se comenta que hace un viaje a Francia, ¿no? Llega a Francia, llega a conocer este lugar, ¿no? Y hay dos cosas rapidito, o sea, también interesante yo creo que pensar estos artistas desde sus tensiones ideológicas es mucho más rico que buscar una convergencia, una coherencia que no es tal, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio mucho más productivo, ¿no? Para ir ahondando en estos significantes que van surgiendo. Pero efectivamente hay toda una crítica a los poderes políticos. No obstante, muchos de estos autores, como señalas, van a estar más o menos próximos al poder, ¿no? A instancias y figuras de poder, y eso nos permite problematizar también los planteamientos o el discurso histórico, crítico y conceptual que se ha articulado sobre este momento, ¿no? O sobre esta etapa transicional del siglo XX para el contexto latinoamericano como una etapa de autonomía, diríamos con Bourdieu, ¿no? Donde el campo artístico e intelectual gana una supuesta autonomía, ¿no? Metodológica y que se desvincula de estos poderes tradicionales. No es tan así, no es tan preciso el caso para nuestros artistas, digamos, latinoamericanos vinculados con el modernismo, el decadentismo, porque sí se mantiene esa relación con el poder por las mismas insuficiencias de ese campo artístico que no termina de profesionalizarse, ¿no? En nuestros países. Otro punto clave acá, la relación de la crónica con lo urbano, con los espacios urbanos. Entonces, frente, como ya señalamos, estos referentes hiperestéticos, hiperintelectuales, la crónica articula una narración cronológica, como bien lo dice el término, de eventos, ¿no? Y acontecimientos o de espacios vinculados con el ámbito urbano y con una cotidianidad. No obstante, la misma conceptualización y peso que se le ha dado a la crónica modernista, vista como paradigmática de un tipo de escritura, de un prototipo, un conjunto de artistas e intelectuales, ¿no? Como Miota, como dice García Calderón, Ramos del Casal, Enrique Gómez Carrillo, por ejemplo, también ha como soslayado o ha opacado la posibilidad de pensar o de entender o de abordar cómo también autoras mujeres, ¿no? Como Sor Aurora Cáceres estaba participando de este género y también estaba escribiendo estas crónicas, ¿no? Que dan cuenta de una escritura profesional, ¿no? Que está inserta, como tú bien señalabas, en una dinámica de producción y de mercado, ¿no? Entonces, interesante volver a ese archivo, ¿no? Para
revisar ciertas categorías para poner en circulación un corpus no necesariamente tan trabajado o no trabajado relacionalmente, pero también para pensar en lo que estas conceptualizaciones que son tan productivas, ¿no? Porque nos ayudan a entender, organizar y demás, a trazar estas líneas temporales o a ubicar más o menos con todas sus tensiones a cada uno y cada quien en su lugar, también han implicado cierta omisión o cierto soslayamiento, ¿no? De otras voces, otras autoras que estaban también participando de estos géneros, desde qué temáticas, de qué problemáticas, ¿no? Desde qué estrategias, ¿no? Sobre todo, esas serían como preguntas claves a hacerse, y de qué forma esta participación de estas autoras desde otro lugar enunciativo también ilumina otras dimensiones de esa problematización ideológica, ético, estética y política de la modernidad, ¿no? Sí. Bien, en ese sentido vamos a continuar ya con el análisis en sí de las crónicas, ¿sí? Con dos crónicas de Jorge Miota y dos crónicas de Ventura García Calderón. La primera de ellas es la titulada Art Nouveau, ¿sí? Que vendría a ser la idea que se tiene acerca del arte nuevo, ¿no? En esta época, ¿no? Miota reflexiona acerca de la representación del arte, ¿no? Cómo se entiende, cómo se comprende este nuevo arte que está ingresando y conviviendo, ¿no? Con estos seres que están experimentando los ingresos de los objetos de modernidad, ¿no? Esta crónica inicia, la crónica Art Nouveau inicia con una pregunta retórica, ¿no? Ahora, sabemos también que las preguntas retóricas a veces lo que intentan no es marcar la duda en sí, sino la afirmación, ¿no? Que viene después. En el caso de la pregunta retórica que se plantea al inicio de esta crónica es la siguiente, ¿no? Se dice, ¿es verdaderamente el arte nuevo un nuevo arte o es la expresión compleja de todas las artes, ¿no? ¿Es la búsqueda acaso de una nueva fórmula? A lo que Miota responde, ¿no? De la siguiente manera, dice, es ambas cosas a la vez, es una mezcla de lo antiguo y lo moderno, ¿no? Esta idea de pensar el arte, de concebir el arte, ¿no? La va a entender Miota como una especie de aunar, ¿no? Tanto el pasado, ¿no? Tanto lo arcaico, ¿no? Lo antiguo como lo moderno, pero también plantea una pregunta interesante, ¿no? Dice, ¿acaso el arte nuevo es es una especie de nueva fórmula, ¿no? Ahora, el problema en esta nueva fórmula, digamos, radicaría en que al crearse esta nueva idea de arte, los espíritus, ¿no? O la gente que produce el arte, que observa el arte, es como que si tratasen de regresar, ¿no? De regresar hacia una edad de oro, hacia una Arcadia, ¿no? Él mismo utiliza estos términos dentro de su crónica, ¿no? Aludiendo a que hay una especie de crisis, ¿no? Por la cual tiene que atravesar el artista, ¿no? Es una crisis espiritual, ¿no? Que tiende a un regreso, ¿no? Hacia un tiempo pasado, ¿no? O a evocar este tiempo, ¿no? Ahora, las imágenes que ustedes pueden ver en su pantalla, ¿no? Son imágenes que se publicaron en la revista Actualidades. En el marco de la crónica, ¿no? Es decir, este vaso artístico, este jarrón, este broche, son imágenes que se insertan dentro de la crónica Art Nouveau, ¿no? ¿Con qué objetivo? Me parece que es con el objetivo de reflexionar en torno a los objetos de modernidad, ¿no? Cómo se los observaba, ¿no? ¿Qué características tenía quizás? Entonces, en esta crónica se plantea, ¿no? Que al observar un objeto de modernidad, cuanto más complicada sea su composición, se manifiesta la pregunta sobre su esencia, ¿no? El motivo de su creación que se vincula inclusive con lo sagrado. Es decir, estos objetos de modernidad que ingresan, ¿no? A pesar de que hay cierto refinamiento, ¿no? Estético, digamos, en estos objetos, se busca también o uno se pregunta acerca de la esencia de estos objetos, ¿no? ¿Cuál fue su motivo de creación? He ahí que se vincule también con un aspecto sagrado, divino, ¿no? Esta idea de Tú con la sacralidad del arte, ¿no? Esta nueva concepción, digamos, en un contexto de laicización o secularización, el arte sería esta nueva dimensión de lo sagrado, ¿no? Manifestación de lo sagrado, y de allí también el diálogo de los modernistas con estas cuestiones vinculadas muchas veces al panteísmo, o si van a la religión, una suerte de cristianismo primitivo que también está
distante, ¿no? Y remoto en el tiempo y que es una construcción intelectual también, ¿no? Pero allí nada más, y con esto ya digamos, te cedo la palabra, pero el asunto también creo que en esta crónica, esa reflexión sobre el arte, ¿no? También como una suerte de resistencia frente a esa dinámica de mercado, insertar estos nuevos objetos, ¿no? Creo que hay que pensar también cómo entra esa nueva cultura material propia de la modernidad en estas reflexiones sobre el arte y sobre el modernismo, ¿no? O sea, cómo también estos modernistas tan hiperintelectuales se valían a sí mismos desde una suerte de acumulación de objetos, ¿no? Vistos como exóticos, ¿no? Como distintivos, ¿no? Singulares. Son estrategias como de plasmar en esa materialidad, ¿no? Su propio intento de singularización frente al contexto, ¿no? En este espíritu profundamente antidemocrático del ideario modernista, ¿no? Que también es una dimensión muy compleja y fascinante para trabajar críticamente, ¿no? Y pensar en esos diálogos con la modernidad, pero igualmente percibo una apelación a un universal estético, o sea, es como que desde esta sensibilidad artística pareciera que también se está intentando reorganizar una geopolítica, ¿no? Y las jerarquías implícitas en esa geopolítica, ¿no? En esos centros y periferias, ¿no? Considerando que son artistas latinoamericanos que, estando o no estando en París, parece que siempre resienten, ¿no? Esta condición de no pertenencia a esta suerte de otredad que se superaría desde una sensibilidad artística, ¿no? Entonces hay como esa sensibilidad universal, ¿no? Que solo comparte un grupo selecto, ¿no? De individuos, ¿no? Capaces de sentir el arte y apreciar ese arte, ¿no? Frente a un arte de consumo, digamos, un arte industrial o un arte más vinculado a la funcionalidad, a la utilidad, ¿no? Mm. Sí, también hay otra crónica, ¿no? Que habla el arte chino en Lima, ¿no? Esta es una crónica que también entra, digamos, en consonancia con Art Nouveau. ¿Por qué? Porque en la crónica El arte chino en Lima lo que hace Miota es, es la observación en torno a el ingreso de estos objetos de modernidad, pero cómo llegan desde Oriente, ¿no? Esta es idea de la orientalización también, ¿no? Estos objetos de modernidad ingresan y él describe dos periodos en los que llegan, ¿no? Eh, Va a aludir al término la chinosier, que vendrían a ser dos periodos. Un periodo donde los objetos de modernidad llegan de Oriente y el segundo, que es en el que Miota se inscribe, ¿no? Donde observa esta llegada de objetos de modernidad como la porcelana, ¿no? Y estos objetos como también se exhiben dentro de los bazares, ¿no? He ahí que Miota hace una reflexión y dice, ¿no? El arte ha ganado, ¿no? Hay estas dinámicas de pérdida y ganancia, ¿no? El arte ha ganado en refinamiento, pero, pero busca también reflexionar en torno a el motivo de creación, ¿no? Ok, hemos ganado en refinamiento, pero ¿qué hemos perdido? La esencia. ¿No? Hemos perdido un tanto esa esencia, ¿no? Lo vinculado, como estábamos mencionando, a un motivo sagrado, se podría decir, ¿no? Bueno, regresando a la crónica Art Nouveau, ¿no? En un pasaje de esta crónica, Miota menciona, ¿no? El alma opresa en la cárcel de las formas, ¿no? Es decir, estos objetos que se refinan, ¿no? Que se vuelven estéticamente más bellos, ¿no? El alma opresa en la cárcel de las formas desea volver a la sanidad primitiva, ¿no? Es decir, que lo primitivo se relaciona con un estadio que se vincula a lo sano, ¿no? Miota asocia el arte en ese sentido a una crisis espiritual profunda, ¿no? El arte, cuando concluye esta crónica, va a hacer mención de que el arte siempre ha sido la resultante de los espíritus, ¿no? Siempre ha revelado un estado de ánimo, siempre ha sido el reflejo de una edad. El arte nuevo, en ese sentido, para Miota, representa un intento de recobrar lo sagrado, ¿no? En un mundo dominado por el racionalismo y por el mercado, ¿no? Como usted comentaba, ¿no? El arte se vuelve en un testimonio de su tormento, ¿no? Del tormento por el que tienen que atravesar estos artistas que están viviendo, ¿no? Dentro de este periodo, ¿no? Ujú. La siguiente crónica que seleccionamos es La calle. Esta crónica también es interesante porque no es como por mencionar una calle de Lima, ¿no? Es una calle genérica, por así decirlo, ¿no? Él va a observar a la gente que transita, ¿no? En esta calle
la calle se va a presentar como un escenario moderno, ¿no? Donde él va a observar estas personalidades que transitan, ¿no? La crónica inicia, ¿no? con este fragmento, ¿no? Dice, ¿cuántas lecciones encierra la calle para los espíritus observadores, ¿no? Miota explora la vida urbana a través de una serie de observaciones sobre los transeúntes que la habitan, ¿no? Describiendo sus características físicas y sus comportamientos. También alude, ¿no? A uno de los autores que él también lee, ¿no? A Balzac, ¿no? Sugiere, inspirándose en las observaciones de escritores como Balzac, ¿no? Sugiere que la calle es un microcosmos de la sociedad, ¿no? Al igual que las imágenes que presentamos en la anterior crónica, estas imágenes se insertan dentro de la crónica La Calle, ¿no? Eh, y es muy interesante porque la revista Actualidades, a diferencia de la revista Variedades que estaba dentro del comercio, ¿no? La revista Variedades no tiene muchas ilustraciones, ¿no? Pero en cambio la revista Actualidades apuesta por la ilustración que acompaña a la crónica, ¿no? Es más, Miota eh, la verdad, no podría decir si él se encarga del dibujo, ¿no? Pero estas imágenes que se insertan tampoco tienen una atribución en cuanto a quién las dibuja, ¿no? Pero no podría afirmar que él es quien dibuja esto, ¿no? ¿A quién va a dibujar o quién es la persona que se encarga de este dibujo? Retrata un amanuense, ¿no? Retrata un amanuense, retrata un librero, ¿no? Retrata una señora que acompaña a sus pequeños como si fuesen un nudo, ¿no? Los describe y también los dibujan así, ¿no? Entonces, este rescate, Es interesante porque frente a la otra crónica que escogías, que era la de Arnubo, también que justo destacar metodológicamente este ejercicio de poner los textos en diálogo, justamente permite ver contestaciones, ¿no? Entre estas obras, ¿no? Sentidos que al trabajarlos aisladamente no serían perceptibles. Y justamente acá hay, frente a esta celebración del arte y la sensibilidad artística en Art Nouveau, casi como universal o como dispositivo para ingresar en un nuevo universal y en una nueva escala de valores compartida por un grupo aristocrático o con un poder ya no económico o político, sino cultural, ideológico, ¿no? Acá es más bien, vemos más bien la mirada crítica frente a esa cotidianidad urbana, ¿no? Donde los sujetos son una máquina, ¿no? Son máquinas que van como autómatas. Entonces también siempre frente a esa masa maquinal, yo como singularidad que siento que puedo ver esa distancia y creo que esa singularidad de un sentir y una forma de percepción está muy atravesada por lo estético, ¿no? Fíjense que no es casual que hable de las deformidades, de la fealdad. Entonces, como que esa calle, ¿no? No tiene nada que ver con lo que sería con el arte, ¿no? Con la belleza artística, ¿no? Es esa cotidianidad en la que el ideal estético es inviable, ¿no? Y es esta forma de modernidad que se está rechazando, ¿no? En el texto. Y fíjense que va a ser muy incisiva también la crítica a la mujer, a la madre de los hijos, ¿no? Ese cuerpo deforme, ¿no? O sea, es como un poco toda esta representación de una suerte de otredad. Y tú hablas allí de esa cuestión de la civilización y la barbarie, y que si lo pensamos en el marco de una lógica geopolítica, ¿no? Con unas jerarquías que se están tratando de reacomodar acá, también es como ubicarse en el lugar de un nosotros, ¿no? Frente a nosotros artistas sensibles, ¿no? Cosmopolitas o universales, frente a esos otros, ¿no? Que son los transeúntes de cualquier otra calle, de cualquier ciudad, ¿no? Que van en masa, ¿no? Y que solo se dedican al consumo o a un trabajo mecánico o una labor mecánica no intelectual, no creadora, ¿no? sí. Sí, 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 justo esos puntos hay que destacar, ¿no? Dentro de esta crónica titulada La calle, ¿no? La crónica revela o manifiesta una crítica bastante dura, ¿no? Con respecto al estamento burgués, ¿no? Estas personas, es más,
el cronista, ¿no? Se eleva, ¿no? Como que se posiciona, ¿no? De una forma elevada en cuanto a lo que observa, ¿no? Dice, ellos no son capaces de observar lo que les pasa en su vida diaria, ¿no? Pero nosotros, ¿no? Y aquí no solamente alude al cronista, sino también a los caricaturistas, ¿no? Que también los eleva en el sentido de que ellos son los que pueden observar, ¿no? Todo lo que está pasando en este escenario, ¿no? En ese sentido se resignifica también me parece en esta crónica este binomio, ¿no? De civilización y barbarie. ¿Por qué? Porque lo que debería representar la civilización, ¿no? Como por ejemplo podría ser la máquina, ¿no? Como un instrumento de progreso. En la crónica La Calle, la máquina no va a representar un progreso, ¿no? Porque a este estamento burgués se les compara, ¿no? Con máquinas, ¿no? Dice, siempre realizan la misma mecánica actividad, ¿no? Es decir, siempre hacen lo mismo y no son cuestionadores de lo que les está pasando o lo que están atravesando, ¿no? Entonces, este binomio tiene es una resignificación en cuanto a la propuesta de Miota, ¿no? Porque es crítico ante lo que está observando, ¿no? Eh, He ahí que podamos decir, ¿no? Que Miota introduce una perspectiva un tanto elitista, en la que el artista es el único, no solo el artista, o bueno, el artista sí, pero también ingresa dentro de estos artistas, ¿no? Al caricaturista, ¿no? Ellos van a ser los únicos que puedan comprender, digamos, las dinámicas sociales, ¿no? Ujú. Bien, eso con respecto a las dos primeras crónicas de Jorge Miota. Luego vamos a hablar en torno al diálogo que se propone entre Miota y Ventura García Calderón, pero ahora nos centraremos en el análisis de las crónicas de Ventura, ¿no? Bien, la primera crónica que hemos seleccionado es París se divierte, como lo habíamos mencionado también. Esta crónica, París se divierte, Ventura García Calderón se encuentra en Francia ya y desde allá va a publicar, ¿no? Estas crónicas, ¿no? En esta crónica, Ventura García Calderón hace una crítica a la baja burguesía, ¿sí? Él critica a la baja burguesía manifiesta, ¿no? La baja burguesía se observa como la clase que ha tomado el control cultural y político de París, ¿no? Desplazando a los ideales revolucionarios y aristocráticos, pero no para elevar el nivel del pueblo, sino para imponer una nueva forma de vulgaridad, ¿no? Es bastante crítico con respecto a lo que observa, ¿no? París, esta ciudad luz, ¿no? Escenario de la Revolución Francesa, ¿no? Muy importante como legado cultural, no es... no es la misma, ¿no? De ese entonces, ¿no? Sino más bien en las festividades que observan, ¿no? Que se podría decir que hasta se vinculan con una especie de carnaval o espectáculo, ¿no? Eh, Observa que todos estos valores se han degradado, ¿no? García Calderón Rey manifiesta, ¿no? Que la democracia triunfa, pero esta frase que en un principio suena positiva, ¿no? Se presenta con ironía, ¿no? El triunfo democrático, digamos, al que se alude es al del gusto vulgar y populachero, ¿no? De esta burguesía baja, ¿no? Por su parte, el autor se muestra como alguien que no logra sentirse parte de ese bullicio, ¿no? Sí, no, él no forma parte de esta festividad, sino lo que hace es describir lo que observa, ¿no? Ve con amargura cómo la cultura ha sido reemplazada por el ruido y la frivolidad, ¿no? Se siente fuera de lugar, obligado a formar parte de de una fiesta que él desprecia, ¿no? Su tono es bastante irónico también, bastante sarcástico, ¿no? En el momento de describir también lo que observa, ¿no? En la crónica se puede apreciar, ¿no? La transformación de esta ciudad luz, ¿no? En un carnaval de banalidad. En ese sentido, la modernidad ha sustituido el arte por el espectáculo, ¿no? El cronista no participa, sino más bien observa con amargura desde el punto en el que se encuentra, ¿no? Sí, totalmente. Entonces ahí está todo el asunto de, digamos, la ridiculización o la mirada muy despectiva, ¿no? Hacia esas masas, ¿no? Esas dinámicas más de masa que van tomando la ciudad. Fíjense que en esta cuestión de esta mirada aristocratizante, una búsqueda de singularización, como que hay todo un énfasis en separarse lo veíamos en Julián del Casal también, ¿no? La última ilusión de separarse del turista, ¿no? El turista frívolo, acrítico, ¿no? El que no entiende que va a estos lugares solamente para visitarlos, digamos,
los motivos, ¿no? Más banalizados, ¿no? De la cultura y que no comprende más allá, ¿no? No puede sentir ese placer estético. Acá hay algo de eso, pero también hay, sí, como que la problematización de esta masificación de la cultura y de los espacios, ¿no? Creo que también lo que pasa con el espacio, como enseñamos los objetos materiales, pero también los espacios que van siendo penetrados o apropiados por un grupo social que se concibe como, desde esa perspectiva, ¿no? Como ignorante o como menos calificado para, ¿no? Para habitar estos lugares y que también socavan esta construcción intelectual de París que habían hecho la mayoría de nuestros hombres de letras, ¿no? O sea, que veían el viaje a París, como diría Beatriz Arlo, como un viaje en el tiempo y como un punto de inflexión para su consolidación intelectual. Entonces, esto como que hay en esta crónica un diálogo con lo que podría llamarse esa mirada decadentista o esa mirada que percibe esta realidad que alguna vez fue gloriosa como una realidad decadente, ¿no? Que está de capa caída y de allí el énfasis que se hace en la crisis de la épica, ¿no? O sea, ya no hay épica posible y toda esta fiesta nacional que tendría una dimensión histórica fundamental, ¿no? Y fundacional, deviene un carnaval, ¿no? En el que cada quien se vuelve loco, pierde la compostura, ¿no? Y es todo un desorden. Entonces es interesante eh, frente a el uso de la literatura y el arte para buscar estas sensaciones y estas estridencias, también hay como una suerte de pulsión muy burguesa a desear un orden, ¿no? Que se habría perdido, ¿no? Sobre todo cierta delimitación muy burguesa de espacios y tiempos, ¿no? Y también la decadencia intelectual que, digamos, que atraviesa a París, la ciudad de París ahora, dice, ya no es el París de una raza que soñó la quimera de libertad, sino el himno oficial de una república deshonrada por los escándalos de Panamá y de Dreyfus, ¿no? Ahí la clarísima referencia al caso Dreyfus, ¿no? Como un punto de quiebre para el lugar o no lugar del intelectual, ¿no? Entonces, hay esa mirada, o sea, creo que aquí, así como va a pasar en el bazar de mujeres, ¿no? Como que nada se escapa de esa mirada corrosiva, ¿no? Destructiva que está poniendo en evidencia la crisis de una promesa o los reveses antiestéticos, ¿no? Lo que habría sido una promesa de un camino de modernidad que ya ha sido como totalmente absorbido por esa nueva dinámica o esa creciente dinámica de mercado, ¿no? De ese capitalismo, ¿no? O esa dinámica más bien mercantil que todo lo absorbe, todo lo incorpora y todo lo despolitiza igualmente, ¿no? Sí. En esa misma línea también, con respecto a la crónica que ya hemos mencionado, París se divierte, también en la crónica El Palacio de la Mujer se va a hacer una crítica bastante profunda, ¿no? A la burguesía, ¿no? Se mantiene esta crítica con respecto a este estamento, ¿no? Social. En El Palacio de la Mujer, Ventura García Calderón continúa con la crítica al estamento burgués. Critica duramente la cultura burguesa que adora lo inútil mientras se olvida de las de las verdaderas necesidades humanas, ¿no? En expresiones como para que a las adorables criaturas no les falte lo inútil, ¿no? Haciendo referencia a la mujer, ¿no? Bueno, para contextualizar, en el Palacio de la Mujer se va a observar un escenario, ¿no? Donde en este palacio, digamos, eh, se acercan, en especial mujeres, ¿no? Pero no solo mujeres, sino también estas féminas acompañadas por hombres, ¿no? Entonces, se va a observar un escenario donde se ingresa al palacio y como es como una especie de pérdida de conciencia, ¿no? Hay un ingreso hacia este lugar donde se compran objetos de modernidad porque las mujeres adquieren estos objetos, los hombres pagan por estos objetos, ¿no? Y hay una crítica porque es como un palacio donde se narcotiza, ¿no? A esta gente que ingresa, ¿no? A observar el arte, ¿no? El arte moderno, digamos, que además se compra, ¿no? Pero al salir de este palacio es como que se enfrentan con la realidad y es una realidad que todavía no llegan a cuestionar, ¿no? Cuando están insertos, ¿no? Entonces,
por eso se utilizan expresiones, ¿no? Como para que a las adorables criaturas no les falte lo inútil, ¿no? Aludiendo que lo inútil es lo que ellas adquieren, ¿no? O cosas inútiles indispensables, ¿no? Se evidencia una crítica directa al consumo frívolo y superficial que define a la sociedad burguesa, ¿no? Y Ahora, esto siempre la dura crítica a las mujeres, ¿no? O sea, los sujetos femeninos que serían como dentro de esa producción de identidades, otredades, organización de los binomios y los significantes vinculados con la civilización y la barbarie, creo que una constante de estas estéticas de entre siglos, estéticas ideologías de entre siglos, tanto el modernismo como el decadentismo, pero también incluso los que dialogan con la ideología naturalista, es esta representación de las mujeres como, ¿no? Como esta suerte de irracionalidad patológica, ¿no? O visceralidad, por supuesto, si, digamos, si las clases burguesas no tienen la densidad para un sentir estético, menos aún estos sujetos femeninos, ¿no? Que son consumistas, ¿no? Y que además también ponen en riesgo el patrimonio, el capital de los maridos y de las casas, ¿no? Entonces, y eso es interesante porque también muestra esas tensiones ideológicas y el diálogo, con, así como se critica la burguesía, hay como una participación de ciertos valores burgueses, sobre todo cuando se trata de la regulación o la condena o el cuestionamiento a los sujetos femeninos, ¿no? Entonces, esos excesos que ellos están celebrando por otro lado, ¿no? De sensorialidad, de exaltación, excesos incluso con el ajenjo, ¿no? Y con ciertas sustancias van a ser duramente cuestionadas en las mujeres, ¿no? Y es interesante cómo, digamos, el título mismo, ¿no? El Palacio de la Mujer, que si bien puede hacer referencia a un lugar en concreto, muestra como lo que señalábamos hace un ratito, como todos estos espacios que podrían ser vinculados con una cuestión aristocratizante como un palacio, ¿no? Cuando se trata del ingreso de ciertos sujetos, ¿no? Estos espacios son como barbarizados, en tanto absorbidos por estas dinámicas de consumo acrítico, ¿no? sí, la idea de la mujer también, ¿no? Dentro de esta crónica, hay frases como, por ejemplo, ¿no? La mujer que encanta como Eva o la Venus mercenaria, ¿no? Apuntan a la dualidad con la que la mujer ha sido convertida, Se me con la que congela un poco. Pero el tema de los arquetipos, ¿no? Siempre las tienen que tipificar, ¿no? O es la Venus, o es Eva, ¿no? Venus mercenaria, ¿no? O es la consumista acrítica, ¿no? O es la bella muerta, ¿no? Entonces, esta mujer que en ese espacio tiene cierta agencia o cierto margen de acción, tiene que ser duramente condenada y ridiculizada, ¿no? El palacio de la mujer es el infierno de los hombres, ¿no? También ese énfasis en esta contraposición de valores, ¿no? O sea, lo que es celebrado por unos, ¿no? Va a ser condenado por otros, ¿no? Y lo vemos en el asunto de la utilidad. Si bien estos artistas van a enfatizar, estos literatos e intelectuales van a enfatizar la inutilidad del arte, ¿no? Como una forma de generar un valor alternativo, no basado en lo material o lo económico, van a condenar la inutilidad del consumo, ¿no? De estos bienes de consumo que se consideran como improductivos, ¿no? Entonces es como también una contradicción ideológica, ¿no? Defiendo cierto tipo de utilidad para ciertos sujetos, pero no para otros que quizás mediante el consumo, como lo ha demostrado muy bien la historiografía al respecto, para ciertos sujetos, como los sujetos femeninos, el consumo y estos grandes bazares son una forma de acceso a la modernidad y un mecanismo también de desestabilización de las jerarquías sociales, ¿no? Sí, hay un punto también donde pues, se le critica, ¿no? A, porque tengo entendido que hace una división, ¿no? De la burguesía, pero también hace una división en cuanto a las mujeres, ¿no? Porque hay mujeres que venden su cabello supuestamente para, para hacer que las otras mujeres, ¿no? Lleguen a adquirirlos, ¿no? Y no se den cuenta del privilegio, digamos, que tienen, ¿no? Y que no se den cuenta también del escenario en el que están viviendo, ¿no? O sea, estas mujeres tienen que vender su cabello, digamos, para que las otras mujeres sean... em, no felices, pero para que puedan adquirirlos, ¿no? Para que puedan comprarlos, ¿no? Porque tienen el poder económico, ¿no? Hay otra parte también donde
se hace una crítica acerca de sus acompañantes, ¿no? Estas personas que acompañan a estas mujeres a este palacio, ¿no? Cómo se observan o cómo son vistos. Son, dice aquí que hasta la cabeza más firme se puede embriagar, ¿no? En este palacio, ¿no? Ahí que terminan pagando, ¿no? El palacio que se describe, en el que se observan estas dinámicas de poder y diferencia en cuanto al género, ¿no? Actúa como un escenario narcótico, anestesia la conciencia moral. Las frases como se embriaga a la más firme cabeza y al salir se siente el malestar de la oscuridad, ¿no? No son simplemente imágenes estilísticas, pues funcionan como una metáfora del poder seductor y alienante de las instituciones disfrazadas de bondad, ¿no? Al salir es cuando se rompe esta especie de hechizo, ¿no? Bien, entonces esa vendría a ser el análisis, ¿no? De las dos crónicas en torno a la obra de Ventura García Calderón, ¿no? Ahora vamos a ver la comparación en cuanto a sus visiones, ¿no? La propuesta en sí de Miota y la propuesta de Ventura García Calderón, pero no tampoco queremos que se entiendan estas propuestas no como algo que cerrado, ¿no? Sino como algo que tiene que analizarse también. Hay bastantes textos que reflexionan en torno a lo que están observando ellos, ¿no? Hay bastantes crónicas también de Miota que hasta la actualidad no han sido estudiadas, ¿no? Que, que quizás por el difícil acceso también, ¿no? A este material, ¿no? En el caso de Ventura García Calderón, el libro Frívolamente no tiene muchos estudios, ¿no? A Ventura García Calderón se le conoce más por su libro La venganza del cóndor, ¿no? Pero hay este libro, como por ejemplo, que tiene crónicas, ¿no? Que tampoco ha sido muy revisado, digamos, por parte de la crítica, ¿no? Entonces, es bastante, digamos, lo que hay que analizar u observar, ¿no? Para ver en sí también cuáles son las ideas que estos escritores tienen en torno al ingreso de objetos de modernidad, cómo se va experimentando en la modernidad, ¿no? Estas tensiones también que generan, ¿no? Bien, con respecto a esta comparación en cuanto a sus visiones, ¿no? Hay una idea que maneja Jorge Miota acerca del arte, ¿no? Que hemos podido observar, ¿no? Que se diferencia también un poco a la visión que tiene Ventura García Calderón, ¿no? Jorge Miota observa el arte desde una conciencia un tanto más espiritual, ¿no? Estos espíritus que ven el ingreso de la modernidad en estos objetos, pero que también quieren buscar la esencia de estos objetos, ¿no? Es como que si se generara una especie de crisis, ¿no? Dentro de los espíritus que desean regresar hacia un tiempo anterior, ¿no? Denominado como Edad de Oro o Arcadia, ¿no? En el caso de Ventura García Calderón, el arte dentro de este palacio, ¿no? Como el Palacio de la Mujer, es un arte inútil, ¿no? Es un arte que no va a aportar, digamos, a la toma de conciencia, ¿no? Sino más bien el arte sería como una especie de máscara, ¿no? Que se va a utilizar para camuflar las injusticias, ¿no? Las injusticias quizás sociales también, ¿no? Por otra parte, la burguesía, ambos escritores observan, ¿no? Al estamento burgués y ambos se oponen, ¿no? Digamos, también al proyecto moderno burgués, pero desde estrategias distintas, ¿no? Uno, Miota habla en torno a una burguesía mecanizada, ¿no? Alienada, que compara con las máquinas. Por su parte, García Calderón manifiesta que esta burguesía, esta baja burguesía se asocia a la vulgaridad, ¿no? A lo popular, ¿no? Cuando manifiesta la democracia triunfa, ¿no? Pero ¿qué democracia, ¿no? La democracia de la baja burguesía que se asocia con seres vulgares, ¿no? Ajá. Con respecto al posicionamiento. Perdón, esa mirada antiestética, ¿no? O sea, es como que de distintas perspectivas, estas clases burguesas son como antiestéticas desde una mirada como la de ellos que lo singulariza mediante ese lente estético como que ven el contexto, ¿no?
Sí, justo eso también nos lleva al siguiente punto, al posicionamiento del autor, ¿no? Jorge Miota observa este escenario, ¿no? Y se posiciona, ¿no? Como un sujeto elevado, ¿no? Que él es los artistas son los únicos que pueden apreciar, ¿no? Este contexto porque la gente de a pie, por así decirlo, no tiene esa capacidad de reflexión, ¿no? Entonces hay como una especie de elitismo, ¿no? Se podría decir y en el caso de Ventura García Calderón, él también reflexiona en torno a lo que observa, es un testigo crítico, ¿no? Pero no se aúna, ¿no? No se aúna a esta fiesta, ¿no? Sino más bien la observa desde lejos, ¿no? Eh, Incidiendo en una crítica, ¿no? En torno a lo que observa, ¿no? Y por último, quizás también precisar en torno a las visiones, ¿no? De estos dos autores. Jorge Miota, en sus textos, no solamente en estos, tiene como un estilo un tanto más nostálgico, ¿no? Un tanto más melancólico, ¿no? En sus cuentos también se va a observar este tipo de lenguaje, ¿no? En el caso de Ventura García Calderón, no, es un autor que es mucho más irónico, ¿no? Expresa el desencanto, alude a metáforas, ¿no? Donde hay una crítica social, ¿no? Ujú. Bien, eso entonces nos lleva también a las conclusiones, ya para Y está muy cerrar, bien. digamos. Sí, justamente el diálogo con los mismos planteamientos de Ramos, ¿no? Cuando habla de estos intelectuales como sujetos que están, y eso lo retoma Gerard Atching en The Politics of Spanish American Modernism, pero cuando habla de estos sujetos que están como arriba y afuera, ¿no? De alguna forma ellos se conciben como arriba y afuera de una realidad sobre la cual están ejerciendo miradas reprobatorias desde distintos hilos argumentales, referentes o imaginarios, ¿no? Pero está como que constantemente reafirmando su no pertenencia allí, no su dislocación, pero también su superioridad con respecto a esas realidades a las que estarían describiendo, ¿no? Ujú. Sí. Em, Eso nos lleva también a a las conclusiones, ¿no? Em, la primera de ellas es en torno a Miotti y García Calderón, ¿no? ¿Qué buscan o de acuerdo al análisis que nosotros hemos podido realizar, ¿no? Ambos autores lo que van a hacer es representar al artista moderno en crisis, ¿no? Esta modernidad para nada se representa como homogénea, ¿no? Sino más bien es una modernidad que se va a experimentar de distintas formas, ¿no? Pero ambos van a ser bastante críticos ante lo que observan, ¿no? Es el hombre que está en este periodo, pero es un hombre que transita una crisis, ¿no? Mucho también se ha hablado acerca de la crisis finisecular, ¿no? Que trae consigo en los espíritus, ¿no? Este querer también regresar a un tiempo pasado, ¿no? Asimismo, ambos autores van a revelar las tensiones internas del discurso burgués, ¿no? Y su relación con el arte. Critican ambos también la modernidad, ¿no? Como alienante, vacía y desigual. Y ambos autores exploran, ¿no? Dentro de la crónica, hacen uso de la crónica, escriben, ¿no? Son cronistas, ¿no? Y desde este espacio van a cuestionar el arte y la sociedad moderna, ¿no? A mí me gustaría ya concluir quizás con con este con este fragmento, ¿no? Del ensayo que pueden encontrar en la página de la red literaria, ¿no? Me parece que este fragmento eh, habla, ¿no? En torno a lo que se ha dialogado en torno al conversatorio, ¿no? Para concluir, ambos autores van a problematizar su rol como escritores en la era moderna, ¿no? Viven de la prensa, pero denuncian sus limitaciones. En ese sentido, la crónica se convierte en un espacio híbrido, ¿no? Donde convive la crítica al sistema y la inserción inevitable en él. Miota y García Calderón revelan, cada uno a su manera, que el imaginario de modernidad, como mencionaba, no es homogéneo ni pacífico, por el contrario está marcado por constantes tensiones, ¿no? Ambos denuncian que el proyecto moderno supuestamente emancipador no ha fallado en humanizar la experiencia social, ¿no? Mientras Miota propone una burguesía, perdón, una búsqueda estética de lo espiritual, eh, Ventura García Calderón Rey desnuda las ficciones morales de una modernidad maquillada
de compasión, ¿no? Muchísimas gracias, Lucía, y gracias por este trabajo que has presentado, que han realizado, y como señalaba, tiene todo el valor también de recobrar el archivo, no solamente desde, digamos, como te decía, no es descubrir textos ni siquiera, ¿no? Sino la puesta en circulación de textos que están allí pensados en diálogo con otras propuestas, ¿no? Para justamente comprender otras dimensiones de significación, convergencias, divergencias que son siempre dignas de analizar y de ponderar, y que en suma no solamente detentan un valor patrimonial, sino que también contribuyen claramente con este ejercicio constante y necesario de ampliación crítica de nuestras historias literarias y nuestras historias intelectuales. Así que muchísimas gracias por el trabajo y felicitaciones. No, muchas gracias, profesora, a usted, la verdad. A pesar del resfriado, gracias por acompañarnos, en verdad, muchas gracias. Bien, ya para finalizar, estas son algunas referencias del ensayo, ¿no? Algunos textos que se consultaron para el ensayo y agradecerles por habernos acompañado en este primer conversatorio, anunciarles que también en el mes de mayo se viene el segundo conversatorio en torno a cuentos, ¿no? Se va a reflexionar en torno a los cuentos dentro de este periodo, ¿no? Así como hoy día reflexionamos en torno a las crónicas, en ese conversatorio se va a hablar también en torno al surgimiento de los cuentos, ¿no? Dentro de este periodo, se han seleccionado a dos escritoras, ¿no? Amalia Puga de Lozada y Lastenia Larriba de Yona, ¿no? Bien, agradecerles entonces por acompañarnos y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes, ¿no? A través de las redes de la red literaria. Muchas gracias.